Bueno, creo que estaríamos aquí, sí. Bueno, creo que estaríamos aquí, sí.
Cominciamo. Come vai? Sì. Buonasera a tutti, tutti quella gente que sí colega. Hablamos en castellano para comenzar. Estamos acá en este lugar que para todos nosotros, los vénetos y los vicentinos, es tan familiar, que es la Trevisana, donde hemos hecho tantas fiestas de Festa de Giotto y otras también de los vénetos y de los trevisanos. Y nos encontramos eh, aquí con el profesor eh, Luigi Fontana, eh, Giovanni Luigi Fontana, que es el presidente de la Academia Olímpica de Vicenza, una institución que él nos va a contar mejor que yo, eh, de su larga trayectoria, de la propia y de la academia. Y en particular también vamos a hablar del vicentino Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de ese largo viaje de 3 años, primera circunnavegación del globo, que comenzara Magallanes y terminara Elcano. Así que, bueno, sin más, yo soy Alfredo Musitani, el presidente de Vicentini de Buenos Aires y secretario de la Federación Cava, que ambos apoyan este evento y todo tipo de forma de difusión de la cultura véneta y de la historia véneta en la Argentina y en el mundo. Así que bueno, un gusto tenerte aquí. Gigi es el apodo por el cual lo conocen todos. Claro. Yo lo conozco desde hace poco tiempo, pero me tomo el atrevimiento. Y es un gusto de haber podido hablar con vos y nada, y tenerte aquí. Si quieres, puedes presentarte más ampliamente vos, porque tienes una larga trayectoria y tal vez yo me equivoco en nombrar las cosas que son más importantes. No, no hay problema. Buenas tardes a todas y a todos los que escuchan o que se van a conectar para participar a este evento organizado por el Círculo de los Vicentinos en Buenos Aires. Agradezco mucho por la invitación a Alfredo Mositani, al presidente, a los amigos, bueno, que me propusieron de participar, de disfrutar una ocasión que había aquí de un congreso en estos días dedicado a archivos, museos de empresa, patrimonio industrial, organizado por varias entidades públicas y privadas, universidades y Fundación Bungay-Borner, Fundación Williams, eh, organismos que trabajan en un sector donde yo mismo he trabajado casi toda mi vida, empezando cuando era muy joven, eh, antes de empezar la universidad. Después el- he continuado a ocuparme de estas temáticas, siendo un historiador de la economía, que es mi especialización académica. Entré en la universidad el día siguiente de conseguimiento de la maestría. O sea que nunca saliste de la Nunca, universidad. no, me quedé ahí hasta hoy porque soy profesor emérito de Historia Económica de la Universidad de Padova. Enseñé también en la Universidad de Venecia, en la Facultad de Economía, pero mi universidad, digamos, mi alma mater es la Universidad de Padova. Em, eh, Paralelamente a mis intereses, a mis investigaciones en el ámbito de la historia económica, en particular de la historia de las empresas, siempre me dediqué a estudiar, digamos, todo lo que la cultura de empresa, la experiencia laboral
en distintos sectores y territorios ha producido a lo largo, ¿no?, de su vida. Entonces, partiendo del bajo medioevo, de la Edad Moderna, pero sobre todo por lo que pertenece a la edad contemporánea. Sobre todo estudié mucho la empresa, el sector textil, la grande empresa, la mayor empresa italiana de su época, el Lanificio Rossi, que era la máxima empresa en general, ¿no?, de Italia en la segunda mitad del siglo XIX, de la ciudad de Schio, donde nací. Bueno, después eh, hice muchos estudios, muchas investigaciones sobre el tema de la formación y de la evolución de lo que se llama en el lenguaje económico especializado los distritos industriales, que son, digamos, al origen del Made in Italy, de todo lo que se conoce en el mundo, con sus grandes especializaciones en muchos sectores, sobre todo con sus propias raíces territoriales, porque muchas veces son distritos que están concentrados con un gran número, con un montón de empresas en un ámbito geográfico bastante circunscrito, donde justamente la relación entre empresas, la cultura industrial que se manufacturera, ¿no?, los saberes que se generan a lo largo del tiempo han producido, digamos, un fenómeno que tiene también características culturales, no solo económicas, ¿no? Podemos pensar al design industrial, por ejemplo, al diseño industrial, donde todo el mundo conoce los productos, ¿no? Que hablamos eh, de la moda, que hablamos del textil, más que de las cerámicas, más que de los zapatos, ¿no? Para mujeres en particular, toda la cosa que se compra en París, que se fabrica en el Véneto, en las distintas provincias. Podría ir enumerando cantidad de... el Véneto realmente en todo su territorio es es un mosaico de sistemas productivos especializados de más o menos reciente formación, la mayoría de antigua formación. Podemos pensar a la cerámica, por ejemplo, al vidrio de Murano, ¿no? O a las gafas que se fabrican en el distrito de Belluno, que es el líder mundial. Todos conocen Luxótica, todos conocen Zafiro, la grande que compraron también muchas grandes firmas, ¿no?, en su sector, como lo hicieron los industriales textiles o de otros sectores. Entonces, estos son mis intereses, mi estudio. Bueno, también, Y continúa hoy esto. sí, continúa. El otro día, hace poco me encontré con, Mm, mis sectores son las telecomunicaciones sí, sí. globales y todo eso. Me encontré con una empresa que es totalmente líder en telecomunicaciones, Mm, hace los core de 5G mm. para las empresas, que hoy en día todas las empresas, sus robots internos se gestionan por estos cores, y la empresa que hacía, que de las más importantes en hacer cores privados, era una empresa vicentina Sí, y que, bueno, estará en proceso de compra y todo eso, pero la tecnología con unas no, 300 es personas así. estaba Es hecha por una así, argentina. porque siempre me sorprendió este fenómeno que eh, claramente viene de una muy larga, ¿no?, experiencia industrial, de muchos saberes que se han concentrado, que se han intercambiado,
que se han acumulado, ¿no? Durante los siglos, llegando hasta hoy, porque el caso que tú has citado encuentra muchos otros sanados, yo no sabía, ¿no? Siendo profesor de Padua, no sabía que el consorcio entre distintas universidades, Padova es una de las fundadoras, que trabaja por ITER. ITER es el organismo mundial donde, a pesar de todos los problemas geopolíticos que Ujú. tenemos hoy, están juntos Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Corea, no sé, Francia, bueno, Se llama para ITER, ITER, sí, para los estudios, las investigaciones en el ámbito de la fusión nuclear, no de la fisión, de la fusión. sí, Entonces se puede llegar a resolver problemas, ¿no?, planetarios. Bueno, algunas maquinarias enormes, gigantescas, la hicieron en mi ciudad, aquí, donde hay dos grandes empresas metalmecánicas que eran las únicas con la capaces capacidad. de fabricar en cierto periodo estos maquinarios. Entonces, caso, ejemplo, como esto, podemos enumerar un montón para decir que hay. Bueno, entonces yo me dediqué a estudiar desde el punto de vista histórico de su formación, evolución, bueno, a nivel local, regional, nacional e internacional, todo esto. Pero, bueno, son mis intereses, es mi carrera, bueno, en ámbito universitario, al lado de los estudios, la publicación, la carrera científica, he tenido también muchos cargos institucionales como director, por ejemplo, de departamento, por muchos años, departamento de Historia de la Universidad de Padua, en ese caso, anteriormente era el Departamento de Economía de Ca' Foscari, como miembro integrante del Senato Académico por 8 años de Padova y del Consejo de Administración, en muchos otros organismos. Entonces, incluso, esto me parece interesante para el lugar donde estamos, incluso las relaciones, donde fui encargado con los últimos tres rectores, de las relaciones con Latinoamérica, de la Universidad de Padua con Latinoamérica. Por eso que he trabajado con muchos proyectos, relaciones interuniversitarias, hemos firmado muchos convenios marco y convenios específicos con universidades de México hasta Patagonia, en particular aquí en el Argentina. Hemos desarrollado relaciones con, pienso, 20 más o menos universidades importantes de distintas provincias a partir de Buenos Aires, por supuesto, mayores del país. Y también a través del CUYA, que es un organismo único en su género, es el consorcio de las universidades italianas en Latinoamérica, que Padova fue una de las universidades fundadoras. Actualmente cuenta con 30 30 Universitario. universidades italianas que cooperan en forma conjunta con las redes universitarias más importantes argentinas en proyectos, digamos, de nivel de Investigación. importancia muy alta, y también organizando workshops, organizando talleres, ¿no? Tam- Escuelas de verano, escuelas de invierno en También he varios visto que ámbitos. trabajan con el CONICET y Con el todo eso. CONICET, yo era ahora, como estoy recién jubilado, no puedo más dirigir la escuela donde era responsable en el CUYA, que era la escuela de transferencia tecnológica. Ujú. Entonces hemos trabajado bastante con la universidad, el CUYA hice una convocatoria
de acuerdo con el CONICET, proyectos cuya CONICET, uno de esos proyectos lo hemos ganado nosotros, lo ha dirigido una colega de la Universidad de Padua. Bueno, entonces pido disculpas de toda esta larga, pero estamos aquí también para dialogar entre nosotros, conocernos mejor, No, está perfecto. bueno, contar un poquito las Yo, experiencias que nos... yo en realidad cuando pensaba que te teníamos acá, justamente una de las cosas más importantes es no hablar de Pigafetta, Sí, que sí, casi es la excusa también. Me sí. parece que es muy importante porque Ah, ahora que ha hecho muchas ahora cosas, llegamos a pero la Pigafetta. verdad es que me parece más importante el tenerte acá, que todas estas actividades que haces y darle difusión dentro de nuestra comunidad veneta Mm. y nada, y profundizarlas en lo que nosotros podamos Sí, aportar. además que yo siempre, aquí a mí me gusta muchísimo, es muy emocionante también dialogar, encontrar aquí, cada paso te encuentra con un ítalo descendiente. Y sí, En cualquier ámbito donde tú operas o trabajas. Hay un sentido, eso realmente quiero de subrayarlo con fuerza. Aquí, ¿por qué no se dan cuenta? La mayoría de la gente de fuera no entiende eso. Aquí hay un sentido de italianidad muy fuerte. increíble, increíble. Bueno, estamos como tú, eres Ujú. un argentino, bueno, los amigos que están aquí son argentinos, pero cuando son descendientes hay otro valor, hay algo que se siente, que se percibe, ¿no? Entonces aquí a mí me gusta de trabajar con ustedes, con colegas, pero, repito, encuentro en cualquier lugar, encuentro ahorita, todo se presenta, mucha gente la conozco Muchos desde años. muchos años. En estos días también conocí, como siempre, otras personas. Bueno, yo creo que estadísticamente el 60% de lo que conocí son italo-descendientes. Entonces, no se puede eh, no, no considerar la importancia de lo que ustedes hacen, son cosas muy importantes para tener, pero siempre yo digo la universidad, por eso que me encargué la universidad tiene un rol, un papel muy importante, porque, bueno, en la universidad hoy los inmigrantes italianos empezaron en clases sociales normalmente bastante bajas. Ujú. Ahora están en la clase más alta o en los ámbitos más calificados de la profesión. Entonces, bueno, tenemos un campo enorme de colaboración, de cooperación, y a todos les gusta de aquí y de allá. La gente que viene conmigo aquí siempre me pide de regresar. ¿Cuándo vamos a hacer otra iniciativa en Argentina? Invítame que yo participo. Bueno, porque esto es digamos, el espíritu, ¿no? Eso que comentas ahora, yo empecé mi carrera cuando nació Telecom Argentina, que era un joint venture, France Telecom y Telecom Italia. Y muchos de varios segmentos venían muchos técnicos o gerentes o distintos niveles a trabajar por 3 años, por 2 años. Cuando se tenían que ir era un dolor para ellos Sí, muy grande. sí. Ninguno se fue de grado, volvió de grado a Italia, no porque no extrañara, sino porque estaba muy cómodo acá, muy cómodo. Así que Sí, lo cual me alegra mucho, mi ¿no? colega, mi querida amiga Carolina Luzana, con la cual empezamos a trabajar en el tema de la cultura de empresa, de los archivos en Italia hace 30 años, casi, que ahora hizo desde 10 años, por lo menos, 15 años, es una dirigente del grupo Tecinta, ¿no? Ujú. Dirigente como directora de la Fondazione Dalmine en Italia, ahora también de todos los archivos
del grupo Techint. Ella pasa 6 meses, digamos, en Allá periodo y acá. allá y acá. Ujú, Porque le gusta estar en Buenos Aires, es como estar en Italia, para citar un ejemplo de una persona, de una querida este, amiga con la cual hemos trabajado, tú lo sabes, porque he ujú. participado en los eventos en estos días, muy bien. Y hoy por la mañana estábamos en la sede de la Ticint, de los archivos para ver, después fuimos in Bunga por ver A ver también esa. sí, han hecho cosas realmente fantástica, ¿no? En ese sector, muy avanzada. Lo dice también una entrevista el otro día, ¿no? Ujú. Que pasó en la radio, no sé dónde, que tenemos aquí en Argentina experiencias de vanguardia en algunos sectores pertenecientes al patrimonio industrial, donde hemos hablado, bueno, podemos pasar a otro argumento, pero me parece un tema que como lo hemos desarrollado por 3 días, Es hablar, importante. hablar un poquito de eso me parecía No, inevitable, a mí ¿no? en particular, bueno, desde lo laboral, yo me dedico a los desarrollos de data centers, políticas de archiving Mm, en la nube, locales. O sea que todo esto que se contaba en todo este congreso de mm. patrimonio, para mí era muy cercano. Y la verdad es que no quería darle mi mirada técnica y tecnológica a todo esto, pero la verdad que me atraía muchísimo y voy a tratar de contactarme con ellos para darle el apoyo desde lo que yo les pueda dar, ¿no? Desde lo personal y desde lo profesional. Sí, Pero la verdad que, muchas porque son, gracias. porque además vi que son equipos muy multidisciplinarios, Sí, muy heterogéneos, totalmente lo cual le da una, interdisciplinar. una riqueza fantástica, ¿no? Sí. Porque la mirada Son, cambia. son ámbitos donde dialogan las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias duras. Entonces, hay La pocos economía, ámbitos, la claro, economía, claro, las ciencias sociales, hay ujú, pocos ámbitos que te permiten de sumamente integrar, de interesante, sumar todo sumamente. esto, distintas miradas para abordar el mismo objeto, digamos, de análisis, Ujú. de investigación científica. Bueno, pasando al otro tema, este sí a mí, digamos, a otro traje. Ujú. Eh, bueno, me invitaste aquí también como presidente de la Academia Olímpica de Vicenza. Estamos en el contexto de los Vicentini del mundo. Bueno, tiene que saber que la Academia Olímpica de Vicenza es una institución, creo que la mayoría la conocen, pero podemos puntualizar que se trata de la más prestigiosa institución cultural de Vicenza, conocida por supuesto en toda Italia, también al extranjero, como la più antigua en actividad, porque nacieron otras academias antes de la nuestra, que nació en el 1555, pero han fallecido todas. La, Nosotros yo somos los únicos continuo. que ha continuado, que no ha, digamos, suelto la continuidad en todo eso, Y, casi 470 años de vida, y activamente, muy porque yo la veo activamente. de manera muy activa. Sí, ¿Quién la es una academia que tiene algunas especificidades y algunos, digamos, méritos culturales y civiles únicos, en el sentido que, bueno, empezó a la mitad del siglo XVI. Con el proyecto fueron 21 intelectuales, una parte aristócratas, una parte burguesas, de distintas disciplinas, sobre todo disciplinas, digamos,
anclada profondamente en el movimiento del Rinascimento, por supuesto, Ujú. sia dal punto di vista letterario, storico, artistico, sia dal punto di vista científico, física, astronomía, matemática, bueno, la conexión con la Universidad de Padova, Es directa. que era la única, ¿no? Por mucho tiempo se ha quedado la única grande universidad del Veneto. Hemos celebrado hace 2 años, 2022, los 800 años de vida. Yo estaba también en el comité que organizó los más de 900 eventos años para celebrar Hay que este celebrarlo. aniversario. 800 años hay que celebrarlo. Claro, sí. Bueno, publicamos ahora, justo antes de llegar aquí, salió el volumen que, que hemos publicado para conservar, para transmitir, ¿no?, a la posteridad todo lo que se ha pasado, pues nosotros hemos eh, investigado sobre los precedentes, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron hace 100 años, 200 para celebrar? Creo Ahora que en dejemos escrito. futuro irán a ver qué hicieron para los 800 años. Entonces hemos publicado un volumen muy, ¿no? Una lista, un listado árido, un volumen muy Con forma. articulado, argumentado, con mucha documentación, con todo. Bueno, entonces, esta relación entre Universidad de Padova y Academia Olímpica ha caracterizado prácticamente toda la historia de la academia, porque ahora hay otras universidades no importantes como Venecia, como Verona, bueno, en el Véneto, digamos, Como, forman como parte, la Escuela de Negocios del CUOA también, sí, que sí, vos me comentabas que estaba incluso en una propiedad sí, pero eso de la propia, es una iniciativa privada, no es una es privada, universidad pública. es privada. Eh, eh, Colegas enseñan ahí, parten cursos, son colegas de la Universidad Ujú. de Padova o de otra universidad, no solo Veneto, del Veneto. Estaba diciendo que, digamos que el 60% de los miembros actuales de la Academia Olímpica son profesores de universidad. Hay artistas, hay grandes empresarios, hay, bueno, una otra parte porque tenemos tres clases, ¿no? La primera clase es del área de letras y artes, la segunda de ciencias y técnicas y la tercera, que es la mía, como historiador de la economía, miembro del sector de los economistas con derecho, economía y, digamos, administración, como denominación se llama así. Somos 220 ahora en total, con un número que es limitado. Ujú. Entonces, eso eh, tengo como en mi amplio programa también una reforma de estatuto, porque si no, tienes que esperar, no es No hay una cosa lugar, no hay lugar. que uno se muera para cooptar a otra persona. Lo hacemos todos los años, pero una persona, dos personas no cambia la Claro. fisionomía. Los primeros tenían como objetivo la Academia nació por eso, de realizar un teatro cubierto, ¿no? Para representaciones de espectáculos clásicos que al final, que bueno, el encargado fue Andrea Palladio, que todo el mundo conoce, el Ujú. primer verdadero arquitecto del mundo, que era uno de los fundadores Que eh, fue uno de los fundadores de la de academia. la Academia Ok, Olímpica, ¿sí? Que hizo el proyecto, empezó el trabajo para realizarlo, pero falleció antes. El Teatro Olímpico fue su última obra ok. proyectada. Su hijo y el arquitecto Scamozzi, otro grande arquitecto, completaron, pero con el diseño De de Palladio. Palladio,
la ópera, que fue inaugurada en el 1584. Entonces, ahora, este año, estamos celebrando los 50. 440 años 40. del teatro. Ok. Es el único teatro cubierto, el primer teatro cubierto al mundo. En la lista del Patrimonio de la Humanidad, como muchas obras de Palladio. Entonces, como Academia Olímpica, tenemos una gran responsabilidad. Es una obra nuestra, de nuestros antepasados, que en la época napoleónica, los primeros años del 1800, fue primera década, pasó en propiedad del comune, de la Ujú, municipalidad, como todo lo que pertenecía a la academia, porque la academia era propietaria del teatro y de su sede que está anexa al teatro. sí, Todavía estamos ahí, porque a esa época se firmó un acuerdo que la academia tenía que, el comune tenía que garantizar a la academia, asegurar su permanencia en ese lugar. Así ha sido hasta hoy. Piénsate que después de este acuerdo de 1813, ah, con la época 1813. napoleónica, Ujú. la renovación la hemos hecho hace un año y medio. Entonces, Desde esa hicimos, época, sí, después de 200 años, renueva. un histórico nuevo acuerdo que confirma, porque tenemos, claro, una especie de jurisdicción moral sobre este bien de relevancia de conocimiento mundial. Claro. Entonces, vigilamos sobre lo que se hace, participamos en los ciclos de espectáculo clásico, a lo que tenemos que dar Un visto. digamos, un visto sobre lo que se organiza en el teatro, y con el común tenemos muchas formas, otras formas de colaboración. Bueno, para resumir muy brevemente siglos de vida de la academia, eh, la academia siempre fue un organismo muy vital, muy, digamos, propulsor, ¿no? A la vanguardia de los cambios culturales. Por ejemplo, en el siglo XVI promovió toda la revolución científica, el estudio de a Padova. En ese tiempo, Padova era entre el final del siglo XVI y el principio del XVII, enseñaba Galileo. Galileo que dejó en sus memorias que a Padova había pasado los mejores 18 años de su vida. Entonces, todo ese mundo de la gran revolución científica, la revolución de la escuela médica, toda la medicina moderna, nació en la Universidad de Padua a nivel mundial en el Ujú, periodo. Eso se tenía reflejos, claro, en la actividad de la academia, porque Vicenza no tenía universidad. claro. Entonces, lo que se hacía Padua a nivel alto se reproducía, se difundía, pero también la academia promovía investigaciones originales, iniciativas. Voy necesariamente por siglo, en el 18 igual, la edad del iluminismo, eh, fueron por iniciativa también del gobierno veneciano, que siempre consideró la Universidad de Padua y las academias organismos privilegiados, porque eran, digamos, el ámbito de formación de todos los especialistas, de todas las competencias, donde la República Crecía. beneficiaba, Ujú, crecía. Entonces, eh, encargaron las academias de promover la cultura agronómica, de promover cambios digamos, de técnicas, ¿no? De producción, para el cultivo, para todas ciertas especializaciones en ámbito agronómico. Entonces,
la Academia Olímpica fue al lado, operó también como Academia Agraria, con la Academia Agraria y haciendo varias otras cosas muy importantes. Paso del siglo siguiente a la mitad del siglo XIX, por ejemplo, otra iniciativa importantísima que se conecta con lo que hemos dicho al principio de las especializaciones territoriales, económicas, industriales, artesanales Ujú. de la región, Made in Italy, etcétera, etcétera. Eh, eh, Creo una escuela de diseño, ¿m? Industrial, aplicada en particular al sector settore orafo, come si dice, della oreficeria. Orfebre, la Sì, orfebrería. esatto, dell'orfebreria, esatto. Donde, progresando en el tiempo, ya al final del 19, al principio del 20, y El hoy mercado del Vicenza oro. es la capital mundial de la producción Del de oro. cadenas de oro, de todo lo que pertenece a ese sector. Ujú. Hay la feira La feria del mayor, oro. mayor de oro de Vicenza, no se circula en ciudad cuando hay la feira de oro, porque llegan de todo el mundo. Bueno, para decir los enlaces que hay entre, digamos, iniciativa, actividades de la academia, que no es academia como algo que sea fuera del mundo, Un lugar que sea un teórico. lugar donde son los intelectuales, ¿no? Dentro de una capa de... No, es un lugar muy dinámico, muy activo, muy, digamos, Muy, impulsor, ¿no? De la evolución muy de eso. conectado con la sociedad en su conjunto. Ahora estamos haciendo la misma cosa, porque yo he abierto muchísimo con mi presidencia ya anteriormente, pero ahora en particular por ejemplo, estoy organizando encuentros, debates, bueno, momentos de reflexión, de formación de una opinión crítica sobre las temáticas más cruciales de nuestro tiempo, no solo en nuestra sede, donde tradicionalmente organizamos los eventos, que el Odeo, esta gran sala Ujú. bellísima, se puede verla en internet también, anexa al Teatro Olímpico, que nació como sede de la academia, Ok. permanece tal, aún de propiedad del común, pero la Pero de utilizamos uso nosotros, directo, claro. sí. Ma toda una serie de iniciativas la estamos haciendo también en varios otros lugares de la ciudad y de fuera, en el territorio. Hace tiempo se organizaba uno, dos eventos que nosotros llamamos tornate externe, de Ujú. fuera de la ciudad. Ahora lo organizamos dos al mes. Todos nos piden De volver a hacerlo. de hacerlo, nos propone colaboraciones. Yo firmé protocolos de colaboración con un montón de organismos eh, comunes, con la provincia, ahora con entidades que gestionan específicamente cierto el más reciente con Viacqua, que es la sociedad pública que gestiona todo el sistema hídrico de la Mm. provincia de Vicenza. Ujú. Lo hice con la universidad, las tres, que tiene cursos, Padova, Verona, Instituto de Arquitectura en Vicenza, para crear sinergias, para crear ocasiones de cooperación, para Claro. involucrar otras personas en las actividades, mirando a los jóvenes, por ejemplo, mirando a la gente que no tiene oportunidades de formación. Y tenemos una respuesta, una participación, te digo, realmente a mí Importante. muy importante, porque ahora hemos empezado con nuevo año, tres, cuatro cosas, porque a veces hay dos, tres, cuatro manifestaciones, eventos por semana. Hemos llenado los distintos lugares donde de toda la semana. Me sorprendió porque digo, bueno, hacemos muchas cosas, pero esto significa que la academia tiene una reputación y ha también crecido mucho su reputación.
Y la Y gente participa porque somos liberos, no somos, no vamos, no están nosotros atados a no nada. estamos acá. Exacto. Entonces, Yo vi que con respecto a, por ahí me equivoco, que hacían cosas ahora respecto a la inteligencia artificial, la sí, ética en la inteligencia sí. artificial, que es un debate que está en el mundo en los niveles más Sí, altos, ma ¿no? hemos llamado expertos de nivel mundial, Ujú. a debatir eso. Como por lo que pertenece al otro tema, eje temático que hemos elegido desde 2 años, que es la crisis de la democracia, el Totalmente. confronto entre democracias y autocracias. Hemos llamado personas, colegas estudiosos de Oxford, de Cambridge, de los Estados Unidos, italianos, por supuesto, bueno, europeos. La semana que viene tengo el director de la sede RAI de la televisión italiana de Bruselas, que ha publicado recién un libro importante su tema de la energía, Donato Bendicenti, que es un amigo también, que tiene una conferencia sulla transición ecológica, sulla transición energética, debatiendo siempre con personas expertas nuestras de la academia o colegas que invitamos. Eso es el ciclo, por ejemplo, de Europa. Ujú. Europa y grandes transformaciones geopolíticas. Hemos invitado Lucho Caracciolo, que todos lo conocen, que siempre está en televisión, el director del IMES, el profesor Pagden, inglés, hemos invitado no, americano, Jan Zilonka, que es el alumno del grande Dahrendorf, ¿no? Personas que Hoy producen están en el centro del debate sí, mundial, ¿no? para brindar al público, porque todo es abierto, a todo el Ujú. público, no, No no hay nada son encuentros, secreto, no es no son secreto. encuentros reservados, puede participar cualquier persona para ofrecerle, brindarle informaciones de primera mano, Perfecto. muy profundizada, elaborada críticamente, perspectiva, ¿no? Juradas, Elementos, sí, información jurada. elementos de valutación, crítica de valutación. No hay tantas fuentes de información No, curada hoy en día. Hay mucha información por no, todos lados, pero información curada no hay. sí, Me sí. parece que la academia y la universidad tienen ese rol, más ahora que hay exceso de información, que incluso antes cuando no la había. Exactamente, tiene razón perfectamente. Entonces es una selección, porque yo Y no un auge de información no, te he contado las cosas, digamos, en pequeña. línea con lo que tú estabas diciendo, pero hacemos un montón de otras cosas que son más tradicionales, que son las publicaciones, que son los congresos, digamos, literarios, los encuentros literarios, musicales. Hemos hecho exposiciones también por la primera vez durante mi gestión, algunas exposiciones sobre personajes y momentos importantes de la cultura vicentina, por ejemplo, el periodo entre las dos guerras mundiales, el inmediato posguerra, figura como grande, digamos, artista, Neri Pozza, ¿no? Eh, eh, digamos, su entorno que fueron muy apreciados, porque, por ejemplo, un pintor se fue después para Suiza. Hay una colección de obras, un archivo personal que está entre Mendrisio y Locarno. Vinieron, vieron la exposición y ahora la van a representar el final de marzo. Ahora vamos a inaugurar en el comune de Locarno, ¿no? En el Lago Maggiore. Exactamente. Cioè, esportamos también algunas cosas, Por me supuesto. parece. O sea que el scope de la academia es bastante amplio, Sí, es bien muy amplio. amplio. Es una academia generalista. Tiene Ok. todo tipo, como la Universidad de Padua, generalista, tiene todo tipo de competencias a su interior. Claro, algunos sectores son un poquito más, digamos, presidiados, otros sectores menos, pero en general
intentamos de mantener un cierto equilibrio entre distintas áreas, las varias áreas de los saberes literario, científico, técnico, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, si tú quieres, ¿Quieres, podemos hablar quieres de hablar de Pigafetta. nuestro amigo Pigafetta? Que en realidad en algún lugar leí que decían que podemos decir que con esa vuelta al mundo se dispara la globalización como un comienzo, que ¿Sí? no estaba establecido previamente a eso. Digamos Comenzaba, digamos la mundialización, porque el mundo existía. pero Nosotros no hablamos de existía, descubierto porque son europeos, pero no pero existía los intercambio. otros existían, ya poblaban No, cada uno las otras existía, pero no partes del existía el mundo. intercambio, No ¿no? existía, sí, el conocimiento, por Ujú. supuesto. Bueno, para conectarse, porque la Academia Olímpica con el Comune de Vicenza e con otra, un círculo pigafettiano de Vicenza, Te, te- donde hay el amigo Soprana que... Te interrumpo un segundo. Alguien se había comunicado de Chile, que no sé si será Pietro Bianchini, porque era una señora la que se nos había colegado desde Chile, que era la embajadora de Pigafetta 500 años, así se Sí, presentó ella, sí. pero no sé si pudo Es entrar. una colega de universidad que encontré recientemente en Vicenza, que ahora está en Chile trabajando por nosotros. Como hay otra persona, después le pasamos la palabra si tú Bueno, quieres. Pero prima, ahora vamos a terminar de no, hablar no, no, todo esto, si antes querés. quería de presentar esta obra Ok. única en su género, que es una iniciativa en el ámbito de lo que ha organizado el Comité Nacional, en ese caso, Ujú. donde yo soy vicepresidente, el presidente es un colega de otra institución, tenemos varios miembros, hay al interior de ese comitato, por supuesto, la persona más especializada en tema de Pigafetta, en tema de los varios aspectos de la obra de Pigafetta. Bueno, yo no soy un especialista de Pigafetta, pero soy un historiador, entonces me apasionó siempre. Tengo a puntualizar también que la, la primera obra, la primera publicación de de la relación del viaje en torno al mundo en el 1994 la promoví yo porque era presidente a la época de la Biblioteca Bertoniana de Vicenza, que forma parte también ahora del comité, eh, cuidada por Mario Pozzi, un grande especialista que siempre está citada. Bueno, esa fue la primera, es una edición elegantísima que la actual presidente de la Biblioteca Bertoliana propuso recién de reeditar, de restampar, reimprimir, digamos, porque mucho fue a la época, esa época financiada por las descendientes De Pigafetta. de Pigafetta directamente. Yo traté el asunto con ellas, dos hermanas. Bueno, fue una iniciativa muy, muy publicada por Terry Pozza, de gran nivel, de gran calidad editorial. Ahora, como academia, he promovido, después me gusta de presentar las otras cosas. Ok. Falta una, que es la traducción de la relación de Pigafetta en español, que a Ujú. ustedes les puede interesar muchísimo, cuidada por el profesor Canova, que es uno especialista que forma parte también del comitato, que será presentada dentro, creo, pocos meses a Vicenza, también difundida en el Porque, mundo. porque Esta, las primeras relaciones, la primera en italiano, decían. Yo de mi poco no, conocimiento ahora hablo de Pigafetta, pero estoy hablando de las publicaciones sobre hechas Pigafetta. sobre Ahí Pigafetta está, ok. y de su relación en torno al mundo. Entonces, Ok, la primera que publicamos en Vicenza fue en 1994. ok. Después, entonces voy en orden, En pareció esta porque
a la ocasión de, un espectáculo sobre una reelaboración de ese texto justamente al Teatro Olímpico, hecho por colegas miembros de la academia. Esta publicación, Pigafetta e il Gran Teatro del Mondo, salì nel 2004 Ok. e fue publicada por los Musei Civici di Vicenza. Bueno, Que es una relación sobre la no, vida de son Pigafetta y varias cosas. varias contribuciones, estudios sobre la figura, la obra Ok. y sobre todo todo esto formaba el entorno del texto teatral Ah, que era una obra teatral. que fue elaborado trayéndolo de la redacción, una elaboración presentada en el Teatro Olímpico por grandes actores. Bueno, Bueno, esto fue en el principio de del 10 años, justo 10 años después, 94, 2004. 2004. Eh, con la ocasión de los 500 años del viaje de Magellano y de la relación de Pigafetta, pero los 500 años de Pigafetta son ahora, De la son el primera relación es 19. ahora. El viaje de Magellano empezó en el 19 hasta el 22. 1519. Pigafetta publicó la primera vez su redacción en el 24. 1524. Entonces, esto es el aniversario justo de la De la publicación. publicación. Nosotros, como Academia Olímpica, hemos hecho una cosa que no existía. Es un único. Que este librito aquí, muy divertente y agradable, que es una lectura, digamos, una propuesta para los niños entre 8 y 12 años. Ujú. Entonces, una joven colega muy valiosa que se llama Giada Pitterle, que yo encargué, que es una geógrafa cultural de mi ex departamento de la Universidad De de la Padova, universidad. eh, mm, elaboró el texto inventando, por supuesto, algunas situaciones, algunas figuras de mediadores, por ejemplo. Bueno, perfecto, mira, es uno A perfecto. ver que lo ampliamos. No, no, me lo puedo mostrar aquí. Es el mismo. Podemos poner la misma imagen, por ejemplo, Ah, esta, lo tiene. para decir la calidad de las ilustraciones, porque Giada escribió el cuento, ¿no? Y ilustró todo para con un lenguaje, digamos, pero Para todo niños. para niños, pero todo es perfectamente respetuoso de los El texto contenidos, original. muy controlado, revisado por los especialistas. Y lo estamos están trabajando con eso los estudiantes jóvenes de la escuela de Vicenza. Lo hemos distribuido gratuitamente a todos. Aquí se ve, por ejemplo, los animales, ¿no? El guanajo, se ve los patagones, todos los elementos que solicitan la imaginación, la fantasía. Ha sido por ejemplo, el Los pingüinos Phoeniscus Magellanos, ¿no? de El Magallanes. pingüino de Magallanes. De esos Bueno, conocemos. entonces, esta fue una iniciativa típica Ok. de la Academia Olímpica. Eh, el mismo, y como probablemente Pero esa otra edición tiene él, ¿no? El señor Bianchini probablemente ya lo sabe, que Sí, hemos propuesto a los amigos chilenos. Yo también hablé con un colega, un amigo que enseña a Padova y a la Pontificia Universidad de Chile. Bien, esta es la publicación que La- tiene. de alta calidad. Sí, es el primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta. Es en castellano esa. Sí, 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 no, este libro es, este libro es la copia de puño y letra de Antonio Pigafetta. sí, Son todos originales. Uno lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
el 2019 Sí. para el aniversario de los 500 años, y esta es la copia hecha con Mondadori del facsímil de cada hoja de Pigafetta La escrito copia con pluma. facsimilare, sí, sí, sí. Y eso se tradujo al italiano. Solo la portada del Sí, libro está en castellano. sí. en qué idioma original está ese texto? El Esa es una texto copia de es un texto del original. puño de Pigafetta. ¿Y en qué idioma está? Es un italiano toscano. Italiano. Es italiano y es Es italiano, el italiano sin original. dialecto. Es el Eso es el primero, original primero de Pigafetta. el de Bueno, sí. El 1524. contenido es el mismo donde yo estaba hablando, que publicamos en el 1994 con Neri Pozzo Editore, que no lo tengo aquí porque son 2 volúmenes, no podía transferir. Exacto, estas son las ilustraciones. ¿En dónde está ese Claro. Sí. original? ¿Dónde está ese libro original? El original de donde sacaron esa copia, ¿vos sabés? El código que Tiene que nosotros estar en hemos Italia. utilizado está en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El De código Milán. que Ahí está, nosotros de hemos Milán. utilizado. De Porque yo había Milán, visto sí. uno que estaba en Yale, que Pero es en para francés. completar lo que nos muestra el señor Bianchini es muy interesante. Estaba diciendo que también esta pequeña publicación para niños, ahora hay la casa, la editora más importante de Sudamérica, que es una chilena, de literatura para infancia, Ujú. que se ha ofrecido de hacer la publicación de esta en español. Entonces estamos tratando para después se puede difundirlo a todas las escuelas. Esto me parece una cosa interesante para ustedes, ¿no? Hacerla conocer. Bueno, entre tiempo se organizó sempre col Comitato Nazionale Italiano una mostra realmente fascinante, de gran interés. Se puede mirar aquí la calidad esto es el catálogo de la mostra, alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, di Banca Intesa, Ujú. financiada por el banco. Mire la calidad. Puedo hacerlo circular. Obra cuidada por 2 personas, 2 especialistas y miembros del comitato, que son Valeria Cafá, ahora desde poco tiempo ganó el concurso para la dirección de los museos de Vicenza, y el profesor Canova, que había sido Andrea Canova. Valeria Cafá, Andrea Canova, podéis mirar. Otra publicación reciente è sta ricostruzione geocronologica del primer viaje alrededor del mundo, integrada con el roteiro del piloto genovés, integrada con otros documentos y con un aparato de un comentario técnico, linguistico, naturalistico, etcétera, por un profesor del Liceo Pigafetta de Ujú. Vicenza, que se llama Massimo Ceregato, que es esto, e salió este libro contemporáneamente, justo ahora. Lo puedo hacer circular si ustedes Sí, quieren ok. de verlo. Bueno, entonces, ya hemos hablado mucho. Se puede añadir alguna cosa sobre la figura de Antonio Pigafetta, Ujú. porque lo mejor es de leer lo que está escrito. No son enciclopedias, son cosas que 300 se páginas el puede original. leer muy fácilmente, ¿no? Ahí, Además que esto, por ejemplo, este libro del profesor Ceregato, que es uno de Vicenza, ha traducido, digamos, porque el lenguaje, como estaba explicando Bianchini, es una mezcla de italiano,
tiene algunas palabras Españolas. españolas, el dialecto veneto, la lengua veneta, etcétera, etcétera. No todos pueden leer e entender, claro. Un italiano más fácilmente, un veneto, Y pero es creo que un español lo entiende complejo. bastante bien Puede las ser. letras, De pero todas formas, esta obra, por ejemplo, entre las otras, que tiene otra calidad científica muy alta, esta tiene un mérito de una transcripción en más idioma cotidiana. actual, digamos, del contenido. Entonces, uno tiene aquí el texto original frente Aún, a, es como si fuera otra lengua, ¿no? una lengua cotidiana La lengua actual. Eso era solo para presentar algunos trabajos. que continúan haciendo. Sí, hemos organizado congresos. Yo invité en el 2000, no me acuerdo, 22 me parece, sí, el profesor de la Universidad Complutense que había dirigido el grande congreso donde participó el rey de España también, de Valladolid, el más grande evento conmemorativo del viaje de Magallanes. Invité colegas de Argentina, colegas chilenos, especialistas italianos, organizamos Gran un evento. lindísimo congreso, ¿no? Con muchos aportes también originales. Vamos ahora a organizar el último evento, que es otro convenio de 2 días, a reunir después los aportes, las contribuciones del uno y del otro congreso en un volumen que será, estas son las publicaciones, digamos, de la crónica de la relación con algunos comentarios críticos. Ahí tenemos un análisis muy, digamos, actualizada de todo, del estado de los estudios científicos sobre una figura que es muy misteriosa, porque se sabe poquísimo de Pigafetta, de Ujú. quién era, porque, bueno, parece que casi su existencia ha sido caracterizada, puede ser que tenía esta voluntad, yo creo también de dejar su nombre a la humanidad por eso, por esa relación. Porque por lo demás, No eh, existe. desapareció después de la publicación. Parece que se murió en el Joven. 30, entonces, algunos años después, ¿no? 1524, 1530, dejando poquísimas informaciones Ujú. su vida, su vida privada. De hecho, Se en algún lugar volete, escuché que incluso la imagen que se sí, conoce es incluso, de un pariente de él, no sí, del es un mismo. pariente porque successivamente, ahora hablo in italiano un poquito, estamos Sí, nel circolo perfecto. italiano, successivamente ci fu un altro Pigafetta, Filippo Pigafetta, grande viaggiatore, eccetera, di cui si sa di più, parecchio di più, ecco, che alle volte la sua immagine è stata confusa con quella Con la di, di di, lui. di Antonio Pigafetta, ecco. E diciamo, Antonio Pigafetta potremmo considerarlo il più famoso dei vicentini nel mondo. Ujú. Voi siete vicentini nel El primo mondo. en venir qui en Argentina, a È Buenos Aires. El primo en il arribar a Buenos primo, Aires sì, que no era Buenos che ha Aires. dato anche il nome alla Patagonia, che ha dato il nome a tanti altri posti, insomma. Ujú. Quindi un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la sua opera, però con una biografia ancora molto enigmatica. Ecco. Ujú. In effetti, il periodo più conosciuto della sua vita è quello tra il 1519 e il 22, cioè Con quello lo che que riguarda lui il viaggio di describe. Magellano, che lui descrive, ecco, con questo celebre diario. Se volete, proprio in base ad alcune di queste pubblicazioni, vi posso dare qualche informazione, ma molto sintetica, anche perché è già un'ora che parliamo e di più.
abbiamo parlato di tanti argomenti, ma, A me ma possiamo anche tornare poi a trattare il tema possiamo. No, in un'altra occasione. mi piace una cosa che io non ho capito, che è questo di che la prima relazione sembra che sia pubblicata in italiano, che è questa che avevamo No, visto. adesso ti E l'altra spiego. che io No. conosco più, che si cerca sull'internet dappertutto, è quella in Allora, la francese. relazione del viaggio intorno al mondo a noi è giunta in 4 manoscritti. Mhm. 3 sono in lingua francese e 1 in italiano. Ok. Però nessuno di questi di mano di Pigafetta. Ah, nessuno. Questo Ok. è E di Pigafetta non di c'è mano niente. autografa di Pigafetta abbiamo soltanto alcune lettere originali, tutte successive al ritorno dal viaggio, e qualche altro documento che fa riferimento a eventi, episodi successivi al viaggio. Ecco. Ok. E quindi addirittura, come è successo con Magellano, con Magallanes, Magallanes è stato riscoperto nell'Ottocento, perché c'è stato un lungo oblio della figura, e anche di Pigafetta si erano perse le tracce, già i contemporanei, proprio per questo fatto che quindi sono tutte figure oggetto di studi e di grandissimo interesse mondiale, ma a partire da un certo periodo in poi, non dai contemporanei nei primissimi anni. E dopodiché, anche con le successive scoperte geografiche, eccetera, calò quasi il sipario su queste due. Allora, cosa possiamo dire delle poche cose che sappiamo di Antonio Pigafetta? Che probabilmente nacque negli ultimi 10 anni del 400, del secolo XV, e che probabilmente morì, abbiamo insomma delle attestazioni, verso il 1530. Fino all'inizio del Novecento addirittura non si sapeva neanche di chi era figlio, perché di chi era il padre. La famiglia Pigafetta ovviamente erano dei notai, erano molto conosciuti a Vicenza, erano personaggi potenti, ma solo nel 1920 si arriva a trovare un documento che identifica il padre come Giovanni Quondam Antonino Pigafetta come padre. Dopodiché c'è il problema della madre, perché costui si era sposato 3 volte. E allora di quale donna era figlio? Non si sa. Non si sapeva. Adesso pare che tutti siano ormai convinti che era figlio di una delle 3 che si chiamava Lucia Musan. Lucia Musan. Ecco, questo Giovanni Pigafetta, padre ebbe 5 figli. Ecco, uno morì bambino, poi una si chiamava Flora ed era una figlia naturale, Anche quindi c'è un'altra deve donna. essere stato uno sessualmente molto attivo, Sì. perché con 3 mogli e anche una figlia naturale. O si Ecco, metteva in carica di qualcuno. ecco, che essendo figlia naturale forse era Serafina che divenne monaca, ecco, quindi sì. Eh, L'altra si chiamava Isotta e andò sposa ad una famiglia importante, i Bissari, Vincenzo Bissari, e poi c'era il nostro Antonio e c'era il fratello Valentino. Ecco, il primo vicentino che parla di Antonio e del suo viaggio fu Giulio Barbaran, un cronista, uno studioso nel 1566. Tanti anni dopo. E dopo, sì, e sembra che sapesse molto poco, insomma, e risulta molto strano, cioè ci sono tante stranezze. Per esempio, oggi qualsiasi vicentino
a Vicenza o qua è affascinato dalla figura, ma anche nel mondo, dalla figura di Pigafetta, anche se dobbiamo dire che c'è sempre una questione, che Pigafetta non è visto molto bene dagli spagnoli, perché Pigafetta, una delle cose della sua relazione, Pigafetta fu una persona lealissima che godeva della stima di un personaggio molto difficile, rognoso, che era Magellano. Magellano era una personalità Speciale. tenace, ossessiva, eccetera, ma impossibile come carattere. E lui era uno dei pochi che andava d'accordo con Magellano e che nomina sempre parlandone bene e non nomina mai Elcano. Sebastian Elcano è quello che torna. Quindi il viaggio intorno al mondo non l'ha fatto Magellano, l'ha fatto Elcano. E allora gli spagnoli, che tra l'altro Elcano era spagnolo mentre Magellano era portoghese, hai capito, e Pigafetta era italiano, preferiscono Elcano di tutta la compagnia, questo è evidente, no? Però- E il fatto che Pigafetta, quindi anche gli studiosi spagnoli, che pure ovviamente attingono alle fonti pigafettiane, eccetera, ma non sono molto benevoli nei confronti di Pigafetta. Chiaro. E questo è interessante, sono tanti aspetti interessanti, però la cosa che è più sconcertante è che i concittadini di Vicenza, abbiamo visto 1566 il primo, eccetera, non siano affascinati, non portino alle La bandiera. stelle il loro concittadino che senza di lui, senza la sua cronaca, si sarebbe saputo molto meno del viaggio intorno al mondo, no? Sì. È lui che ha reso celebre questa grande Questo impresa. viaggio, sì. Ecco. Poi un altro tema riguarda, che è stato indagato nelle pubblicazioni che vi ho presentato, ma già ancora nel volume curato da Mario Pozzi, quando lo pubblicai, feci pubblicare io negli anni 90 del secolo scorso, è la sua formazione. Si sa poco anche della educazione che lui ricevette. Si sa per certo che fu amico di un grande filosofo, uno dei più spregiudicati, dei più intelligenti del Cinquecento, che insegnava a Padova, e che si chiamava Pietro Pomponazzi, ecco, che insomma discute dell'averoismo. Adesso non posso entrare tanto negli argomenti, ma il mondo aristotelico, il mondo di Averroè, eccetera, tutti questi grandi dibattiti del Cinquecento, a cui risulta che anche Pigafetta fosse interessato, e Pomponazzi è quello che fornisce a Pigafetta alcune informazioni, cioè fornisce alcune informazioni su Pigafetta che permettono appunto di anche poi alla fine di identificarlo. Ecco. Quindi è una formazione sicuramente alta. Pigafetta nella sua educazione ha sicuramente contatti con uomini di alta cultura, anche per il mondo ovviamente a cui apparteneva, ma, e lo presenta Pomponazzi come un umanista desideroso di gloria. Infatti, dopo magari citiamo, ecco, nel libro che vi ho Le passato, prime ecco, frasi dicono quello. la mostra, il titolo della mostra è bello perché sopra, vedete, Pigafetta è la prima navigazione intorno al mondo, ma sopra è scritto non si farà mai più dal viaggio. Cioè lui è convinto di aver partecipato alla più grande impresa che oggi possiamo paragonare ad andare sulla Luna, insomma, no? Era come... Sì, sì, però dal punto... Ma quello è scientifico. Questo è geografico, è la prima volta, è una scoperta, voglio dire, è come andare sulla Luna, appunto, è uguale, capito? Ecco, e lui è convinto che non si faccia più questo viaggio, in quei termini sicuramente no, va bene,
che poi teniamo conto che il viaggio era un viaggio per raggiungere le spezie delle Molucche, eccetera, quindi era un viaggio, le spezie di allora erano l'oro, capito? Quindi Che non quando tornano si potuto pagano fare. le spese grazie vendendo le Il spezie. cavi E quindi questa cosa qui, lui dimostra con questa affermazione non si farà mai più tal viaggio e con la sua formazione, quello che dice di lui Pomponazzi, di essere un umanista desideroso di gloria. Cioè lui, è per quello che dicevo all'inizio, il resto della sua vita può anche essere un'ombra misterioso. Lui l'obiettivo lo aveva raggiunto il suo nome di per la trasmettere storia. ai posteri il viaggio attraverso la sua relazione, la sua avventura e quello che lui. Quindi nel viaggio lui già scriveva, eccetera, si è concentrato, è partito probabilmente proprio per fare quella cosa lì. La relazione. Esatto. Naturalmente il passaggio iniziale è il Museo di Vicenza si chiama Palazzo Chiericati, no? La famiglia del vescovo Francesco Chiericati, lui faceva servizio col vescovo, il vescovo parte nel 1518 per la Spagna, e lui è con il vescovo Chiericati, che era stato inviato da Leone X come nunzio apostolico presso Carlo V, il re Carlo V, e da lì Antonio, usando questi suoi agganci politici, eccetera, entra in questa impresa, insomma, ecco, capisce cosa sta preparando Magellano, si collega, eccetera, eccetera. In qualche posto diceva che lui era vicino alla Serenissima Repubblica e Ma al governo certo, della Serenissima. sì. Cioè, non capisco bene cosa ha a che vedere con loro perché erano la Spagna versus contro i portoghesi e la No, Serenissima c'era il trattato, no, la Serenissima non c'entrava niente perché niente, la Serenissima, i suoi interessi erano sempre per quel mondo, ma andando per attraverso il terra, Mediterraneo, attraverso insomma, l'Oriente, eccetera. La Repubblica di Venezia non fa il giro il giro del dell'Africa mare. né il giro diciamo, Ok. dell'America. Cristoforo Colombo, sono tutti italiani i Sì, maggiori protagonisti, però sono italiani che lavorano per la per le Spagna. grandi potenze. E le due grandi potenze coloniali in quel momento sono, seppur sostenute finanziariamente anche dagli italiani, i genovesi per esempio, Mhm. sono la Spagna e il Portogallo. Ok. E c'è il famoso trattato di Tordesillas, la linea che divide il mondo, eccetera, e uno degli scopi del viaggio di Magellano, dei compiti che gli affida il re di Spagna, è anche di capire bene dove arrivano i Questa- domini dei portoghesi e dove arrivano ok. quelli degli spagnoli. Quindi è come se oggi ci fosse America e Cina, il problema è quello, insomma, no? Sì, sì, La sì. spartita egemonia del mondo, soprattutto però da un punto di vista Economico. economico, delle risorse economiche, ecco. Però, siccome, tornando al tema che sappiamo molto poco di Pigafetta, in realtà proprio per quello la sua opera è così analiticamente esaminata, sviscerata, eccetera, perché in fondo le cose che possiamo dire di lui con più sicurezza vengono proprio da quello che lui ha Che lui ha scritto, detto. che lui ha detto parlando anche di sé, insomma. Capiamo per esempio dal modo di descrivere le cose che vede in modo così sistematico, preciso, con questa grande meraviglia, con questa curiosità interessante. È interessante, è un approccio molto moderno, perché non è l'approccio di chi guarda tutto questo nella logica, come dicevamo adesso, Divino. di una conquista, No, di di una un conquista. dominio, ma chi guarda per amor di conoscenza, cioè per capire cosa sta vedendo, le cose nuove, le cose incredibili, no? Che per uno che arriva lì, eccetera. E sempre cercando di capire anche le popolazioni, i nativi, i patagoni, poi
quelli del Borneo, delle Molucche, non ha mai un atteggiamento di giudizio, diciamo, questi sono inferiori, gli altri sono superiori. No, lui descrive, e questo è un atteggiamento di grande rispetto dal punto di vista culturale. Cioè. Quindi è un personaggio molto interessante, con una sensibilità che è molto vicina a quella nostra di oggi, capito? Questo, per esempio, tra le pagine più belle della che va letta, perché bisogna leggerla, per quello vi ho mostrato quello che è uscito, perché spero che avrete l'occasione. C'è proprio le pagine in cui descrive le popolazioni autoctone, gli usi, i nativi, l'abbigliamento, le abitazioni, le consuetudini e anche le donne, alcune donne di cui elogia la bellezza, per esempio, no? Per esempio, ve ne cito una. Dice, erano assai belle e bianche, naturalmente le parole sono nella, quasi come le nostre, e così grande, erano nude, sinon che avevano tela da arbore della cinta fino al ginocchio, e alcune tutte nude, col picchietto delle orecchie grande, con un cerchietto di legno dentro, e lo tiene tondo e largo, con i capelli grandi e negri, e con un velo piccolo intorno al capo e sempre discalze, cioè senza scarpe, eccetera. Cioè, è una descrizione ammirata, non è una descrizione che dice, questi sono selvaggi, non si vestono, capito? Ecco, quindi è molto interessante, come pure è interessantissimo, e da questo punto di vista tutti gli studiosi hanno, anche quelli più rigorosi, più severi, hanno dimostrato la fedeltà delle sue descrizioni, l'accuratezza quando parla di piante, parla della cannella, dei chiodi di garofano, della noce moscata, parla di animali come gli uccelli del paradiso, li descrive così bene, così precisamente, che poi gli studiosi li hanno identificati molto facilmente, voglio dire, anche i disegni, eccetera. Quindi, e poi Antonio Pigafetta è il primo che dà notizie, per esempio, sugli uccelli neri grandi come galline che vivono nella Malesia o vivono in Australia. Ci parla per primo degli insetti foglia, che nessuno aveva visto, l'insetto a forma di foglia, no? Ancora qui si trova arbori che fanno la foglia. Quando cascano sono vive e camminano, cioè la foglia che casca è viva e cammina, quindi sono insetti, non sono foglie. Cioè anche il modo di descriverle è veramente poetico sembra, però scientifico. Poetico però scientifico. E scientifico. Quindi la sua passione veramente straordinaria è di descrivere quanto vi è di nuovo e di sconosciuto in tutto quello che lui vede durante questo viaggio. Ma come dicevo, anche alcuni aspetti del carattere, non solo della curiosità intellettuale, dei suoi interessi scientifici, culturali, eccetera, ma anche, dicevo prima, della lealtà nei confronti di Magellano. Sappiamo, sono stati ammutinamenti, rivolte, eccetera. Magellano era portoghese, comandava una spedizione spagnola, le altre navi erano comandate da spagnoli. Non è che lui fosse facile tenere il controllo e l'ordine di tutto questo, no? E il suo compianto per la morte di Magellano è veramente molto sincero, insomma. E lui cerca sempre di mettere in buona luce Magellano, anche quando invece è criticato e messo, dicono che ha sbagliato, dicono che è troppo testardo su certe cose, che ecco. Lui invece cerca sempre di riequilibrare e poi di attenuare le tensioni che erano sorte fin dall'inizio, fin dalla partenza tra Magellano e il suo equipaggio, Magellano portoghese e l'equipaggio composto per la maggioranza da spagnoli. Però, per esempio,
nel convegno che ho organizzato io con l'Accademia Olimpica, c'è stato il collega spagnolo, un grande specialista, che ci ha fornito, perché è una discussione infinita tra gli storici, chi erano gli altri, quanti erano, non c'è neanche la certezza assoluta del numero. Si può sbagliare di uno, due, tre, eccetera, quelli che sono partiti, quelli che sono tornati. 200 Ecco, qualche, no? sì, ma era una spedizione, oggi diremmo, internazionale, europea, perché è vero che la maggioranza erano spagnoli, ma c'erano poi italiani, c'erano fiamminghi, non so, insomma, personale veramente di diverse nazionalità. E quindi anche quel contesto è un contesto Speciale, molto, molto speciale, molto difficoltoso interessante, appunto. per muovere. Ecco, ehm, allora, quando per esempio racconta la morte di Magellano nell'isola di Mactan, perché lui, Pigafetta, si salva perché si era ammalato in quel momento, quindi non era sceso dalla nave. Ha avuto anche fortuna perché è scampato nel momento rischiava, ecco, la famosa battaglia di Mactan contro Lapu-Lapu, no? Che quasi Pensate che tutti, nelle Filippine, dove c'è stata la battaglia, c'è una statua di Magellano e una statua di Lapu-Lapu, che sono uno di fronte all'altro, per dire che entrambi in qualche modo sono riconosciuti come fondatori di quella, insomma, scopritori di quella popolazione. Quindi c'è un aspetto proprio anche proprio interculturale interessante in questa cosa. Ecco, lui, tornando a... lui elogia molto Magellano, le presenta la sua morte come un atto eroico, le parla della fine del buon cavaliero che resistendo agli indigeni aveva permesso che altri si salvassero, quindi era morto il capitano per permettere a risguardo agli all'altro. altri, finché, scrive, con lance de ferro e de cagna e con quelli sui terciadi il specchio, il lume e il conforto e la vera guida nostra, ammassarono. Il specchio, il lume, il conforto e la vera guida nostra. Ecco. Questo per dire che, bene, allora concludo perché sennò qui facciamo notte. No, Ecco. però è molto interessante, a me mi piace tantissimo. Ecco, quando torna in Italia, nei primi, comincia a pensare alla pubblicazione. Allora arriva a Padova, scusate, a Mantova, alla corte Este, e viene invitato poi a Roma dal nuovo pontefice Clemente VII. Abbiamo notizie certe su di lui solo fino all'ottobre del 1524. Lui è cavaliere di Rodi, quindi l'ordine di Rodi gli dà la commenda di Norciato di Erquata. E nel 25 viene nominato dal padre nel primo testamento, dal padre Giovanni, quindi siccome viene nominato nel 25 è sicuramente ancora vivo. Dopo Non si sa, sì. non sappiamo più. Quando si presenta qui all'inizio della relazione, egli dice di sé che è Patrizio Vicentino e Cavalier de' Rodi. Chi era il Ecco. Cavalier de' Rodi? Dove è Rodi? Lui, Rodi nel Mediterraneo, era l'ordine dei Cavalieri di Rodi, è un ordine Importante. importante. Infatti lui dedica l'opera al gran maestro dell'ordine, che all'epoca era Philippe Villiers, e non la dedica a... cioè Al re di Spagna, nessuno, mette prima neanche il al Papa. Cavaliere di Rodi, il maestro, piuttosto che Federico Gonzaga, duca di Mantova, al quale Li portava si era politicamente. rivolto per trovare sostegno alla pubblicazione. Ecco, quindi c'è insomma questa cosa dell'appartenenza all'ordine di Rodi, adesso non voglio aggiungere altro tempo, è un'altra questione molto interessante su cui si sono ritrovati anche nuovi documenti e così via. Benissimo. E sappiamo che appunto
nel 24 è una delle ultime occasioni, 25, in cui di sicuro è in vita. Ipotizzano, perché non si sa più niente, dopo che sia morto lontano da Vicenza, e quindi forse per quello si è perso, si sono perse le tracce. Che abbia fatto un altro viaggio, magari. Una discendente, quella Rita Pigafetta, che appoggiò la pubblicazione che io Mhm. promossi negli anni 90, diceva che secondo lei Antonio potrebbe essere morto nel 1532. Ecco. E c'è un albero genealogico precedente, antico, del Castellini, che più o meno Con quella. coincide con quella data lì, e ipotizza che sia morto nella battaglia navale dei cavalieri, appunto, gerosolimitani a Modon, in Messenia, con una spedizione che era comandata dal cavalier Salviati, che era il generale dell'impresa, che era partito da Malta il 1° agosto il 17 agosto del 1531. Quindi Potrebbe essere è in quegli anni lì, ecco. Però per finire volevo dire, la sua figura emerge proprio, si stacca, non era mercante, no, era uomo d'arme, muore in battaglia, ma non era il militare professionista, era un diplomatico anche, sì, e tante cose insieme, ma non si capisce bene quale. L'unica cosa certa era che era godeva di buona salute, perché sennò no. durante il viaggio di sicuro, e che comunque era tutto proteso al sapere, alla gloria, alla conoscenza di mondi nuovi. Probabilmente anche la morte sarà legata a quello, andare a scoprire Un'altra cosa. cose nuove, eccetera. Bene. E voleva proprio rimanere nella storia, per avere documentato in maniera precisa. Quindi lui è come se fosse il giornalista, oggi un reporter di guerra, un reporter, capito, che segue e fa la cronaca. Infatti Il reporter della lui scoperta. aveva scritto un diario, e uno dei grandi misteri, se mai uscirà, sarebbe uno scoop mondiale, se lo trovano, se qualcuno lo trova, perché lui aveva donato, pare che sia sicuro questo, che lui aveva donato a Carlo V, cito, non oro né argento, ma cose da essere assai appreziate da un simil signore. E tra di esse un libro, dice lui, scritto de mia mano, de tutte le cose passate, de giorno in giorno, quindi una cronaca, un diario del viaggio nostro. Ecco, purtroppo non è mai stato ritrovato, però nella sua cronaca, a evocare questa sua sete, proprio ansia di conoscenza e di scoperta, eccetera, e anche di ricerca della fama, perché Sì. in questo è un umanista del Cinquecento. Lui vuole rimanere famoso per l'eternità. Lui dice, no, ed è il punto più bello secondo me di qua, e qui mi fermo, dice: deliberai fare esperienza di me, cioè mettersi alla prova, fare esperienza di me e andare a vedere quelle cose che potessero dare alguna soddisfazione a me medesimo, quindi prima di tutto a lui, e potessero parturirmi qualche nome appresso la posterità. Parturirmi qualche nome, partorire qualche nome, dargli fama presso la posterità. Ecco, penso di aver detto abbastanza. Con quello bellissimo. Ecco.
Vi ringrazio. Tante Ringrazio. grazie, tante grazie. Grazie. Eccellente veramente, è stata una spiegazione molto interessante. Grazie, vi ringrazio. Qui Alla Luca prossima. che è il vicepresidente è stato il presidente anche di Vicentini. Sono Sai, felice di conoscerla. Un'altra volta magari ci conosceremo anche di persona. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare per problemi di lavoro, quindi è stato veramente un peccato non essere potuto venire, però non volevo perdermi la conferenza, per quello appena ho potuto mi sono collegato. Grazie, è Gracias. stato molto gentile, grazie. Gracias, Luca. Te perdés los sanguchitos que nos vamos a comer ahora, pero bueno. Por ahí si te venís, llega. Bueno. Vi ringrazio e ci vedremo senz'altro. Io ho proposto a Alfredo, siccome faremo qualche altra iniziativa e con questi mezzi possiamo rimanere comunque sempre in contatto, magari anche da Vicenza, se c'è qualche evento che vi può interessare, possiamo organizzare un videocollegamento e così lo potete Molto seguire. volentieri, molto volentieri. Sono cose per noi sono molto importanti, anche perché è un modo per mantenere un contatto stretto con la nostra città. Certamente. Grazie ancora Bellissimo, e bellissimo. buona serata. Grazie. Grazie Buenas mille, buona noches. serata anche a voi. Grazie. Buenas noches también a Chile. Muchas Gracias. gracias por el aporte interesante de esta Sí. publicación. Bueno, estamos en contacto también con Chile porque tengo colegas, amigos. La Norma. Uno de los programas que tenemos como comité también de organizar un viaje, un poquito repitiendo el viaje famoso, que sea un poquito entre sobre todo para el área patagónica entre Chile y Argentina, así no tenemos una equidistancia entre los dos países. Proprio in questo momento viene l'Americo Vespucci in viaggio. Sì, E all'Argentina io ho l'Americo preso, Vespucci viene io ho da preso noi. contatti, no, ho preso contatti con il comandante dell'Americo Vespucci perché volevo andare e portarli, fargli l'omaggio di questi libri che adesso lascio qui a Buenos Aires, perché l'Americo Vespucci in questi giorni, in questo periodo è a La Plata per una manutenzione, riparazioni generali e arriva a Buenos Aires soltanto ai primi di aprile. Io non potrò essere qui ai primi di aprile, però ci saranno le giornate del CUIA che abbiamo citato all'inizio, tra cui delle cose su Pigafetta. Io mi collegherò da Vicenza in quel momento con l'Americo Vespucci e la direzione del CUIA, che è l'Istituto, come sapete, italiano di cultura dell'ambasciata di Buenos Aires, consegnerà a nome mio questi libri al comandante dell'Americo Vespucci. Complimenti. Vi Grazie. saluto. Grazie. Bene, alla prossima. Buona serata. Muchas Ciao e gracias alla a prossima. Uguale. Arrivederci. Uguale, Ciao, ciao. muchas gracias. Ciao Alfredo carissimo. Uguale. Ciao. Ciao Pietro, un piacere. Grazie, uguale.